Bueno, la idea entonces de hoy era trabajar un poquito con aplicaciones de la derivada. O por lo menos empezar a trabajar con eso. Entonces, la idea va a ser lo siguiente. Si ustedes hacen doble clic sobre mi imagen, me van a ver en grande. Por las dudas, los aclaro, más que nada por el tema de la pizarra. Vamos a tomar un ejercicio de la guía en particular, vamos a ir resolviendo el ejercicio y a medida que lo vayamos haciendo, yo voy a ir dando algunos lineamientos teóricos para que cuando ustedes estén en otro de los ejercicios los puedan resolver de la misma manera. Bueno, el ejercicio con el cual vamos a trabajar es el ejercicio 17G. Lo que tenemos que hacer, o lo que nos pide el ejercicio, es realizar un estudio completo de una serie de funciones utilizando la derivada. Una de las aplicaciones que nos da la derivada es precisamente esa, poder estudiar una función. ¿Qué significa estudiar una función? Poder determinar, por ejemplo, dónde tiene sus puntos máximos, dónde tiene sus puntos mínimos, dónde es creciente, dónde es decreciente. Todo eso lo puedo hacer por medio de la derivada, y eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy. La función con la que vamos a trabajar es una función polinómica. Es la función f de x, 2x a la 3, más 6x al cuadrado, menos 18x más 10. Esa es la función con la que vamos a trabajar. Bueno, ¿qué tenemos que hacer con esta función? Calcular algunas cositas que ya sabemos de antes, por ejemplo, dominio, imagen, raíces, y agregar este estudio por medio de la derivada para poder determinar puntos máximos, mínimos. Sí. Pensé que alguien me había hablado. Bien, entonces decía, para calcular extremos y para calcular dónde la función crece, dónde decrece, por medio de la derivada. Entonces, comencemos sacando el dominio de esta función. Bien, se trata de una función polinómica, sabemos que las funciones polinómicas tienen todas dominio real, eso se debe a que a la variable x yo le puedo asignar el valor que se me ocurra, por lo tanto tienen dominio real. Perfecto, eso ya lo sabemos previamente. Bien, ¿qué más tenemos que calcular? La imagen. Vamos a esperar a tener el gráfico de la función para poder determinar cuál es su imagen. Entonces sigamos por alguna de las otras cuestiones. Conjunto de ceros. Raíces, para saber dónde esa función corta al eje X. ¿Qué tenemos que hacer para poder determinar las raíces? Bueno, tomar la función e igualarla a 0. Bien, una vez que yo igualé a 0, lo que obtengo es una ecuación polinómica. Para resolver una ecuación polinómica tengo distintos caminos. En este caso tenemos una ecuación polinómica de grado 3, que encima tiene término independiente, o sea que la manera de resolver esa ecuación va a tener que ser por medio del teorema de Gauss o de la regla de Ruffini, ¿sí? Entonces, esto seguramente lo habrán revisado cuando trabajaron con la guía de repaso de funciones. Bueno, ¿cómo hacemos para resolver eso? Si recuerdo el teorema de Gauss, que no voy a hacer hincapié yo ahora porque, bueno, obviamente es algo ya conocido, puedo aplicar el teorema de Gauss. ¿Qué me permitía hacer el teorema de Gauss? Encontrar de esta ecuación y de esta función en particular alguna raíz. Una vez que yo tenía una raíz, podía aplicar la regla de Ruffini. Si no me acuerdo el teorema de Gauss, la otra opción que tengo es decir, bueno, a ver, pruebo y voy reemplazando a la x por distintos valores hasta encontrar uno en el cual efectivamente el resultado sea 0. Esta función tiene algo particular. Fíjense que si yo tomo, por ejemplo, x igual a 1, cuando yo reemplazo por 1, me queda 2 por 1 a la 3, más 6 por 1 a la 2, menos 18 por 1, más 10. Bien, eso si hacemos la cuenta, tenemos 2 más 6, 8,
más 10, 18, menos 18, 0. ¿Qué significa eso entonces? Que x igual a 1 es una raíz de la función. Y no necesité aplicar el teorema de Gauss. ¿Pero por qué? Porque en este caso tenía una raíz o un valor que era conocido y que es muy fácil de determinar. ¿Está? Bien, a veces les voy a pedir por favor que silencien los micrófonos y si alguno quiere hablar lo active, porque si no el sonido ambiente se escucha y por ahí tapa el sonido de los demás. ¿Sí? Gracias. Bueno, entonces decíamos, x igual a 1 es una raíz del polinomio. ¿Cómo sé que es una raíz? Bueno, porque yo lo reemplazo y me da 0. ¿Necesité el teorema de Gauss? Y en este caso no, porque la raíz era muy fácil, pero en caso de que no sea un número tan evidente, voy a tener que recurrir al teorema de Gauss. Bien, ¿de qué me sirve ya tener una raíz? Bueno, que una vez que uno conocía una raíz, podía aplicar con esa raíz la regla de Ruffini para tomar el polinomio, bajarle un grado y ver si esa función tiene alguna otra raíz. Entonces, hagamos eso. Con x igual a 1, apliquemos la regla de Ruffini. Bien, vamos a aplicar entonces la regla de Ruffini. Acá coloco la raíz que encontré antes. Y recordemos que acá tenía que colocar los coeficientes del polinomio completo y ordenado. Entonces tengo 2, 6, menos 18 y 10. Bueno, el primer numerito lo bajábamos igual. Multiplico cruzado. 1 por 2 es 2, más 6 es 8. 1 por 8 es 8, menos 18 es menos 10. Y 1 por menos 10 es menos 10, más 10, 0. Obviamente, si yo estaba trabajando con una raíz, el resto tenía que darme 0. Bien. ¿Qué lograba entonces con eso? Como decíamos antes, bajarle un grado al polinomio y, por medio de esta regla, obteníamos un polinomio con un grado menor al inicial, donde estos eran los coeficientes. Es decir, tengo 2x al cuadrado más 8x menos 10. Ya logré reducirle el grado y llevarla a un polinomio un tanto más conocido de resolver, si yo quisiera sacarle las raíces. Porque esto, si yo lo igualo a 0, es una función de segundo grado, aplico Bhaskara y puedo determinar qué raíces tiene. ¿Sí? Bien, entonces, una de las raíces ya sabemos que es 1. Y las otras las voy a sacar resolviendo esta ecuación de segundo grado. Bien, aplico Bhaskara, ¿no? Si lo sé hacer con la calculadora, lo hago con la calculadora, pero esa es la idea. Bien, entonces, las voy a calcular, así ya lo notamos. Bien, tenemos, una de las raíces de la cuadrática es menos 5, y la otra es 1. Eso, repito, lo obtengo haciendo Bhaskara. Bien. Por lo tanto, tenemos entonces que las dos raíces que tiene esta función son 1 y menos 5. ¿Por qué? Porque el 1 está repetido. Entonces, tenemos ahí una raíz doble. Recordemos que ¿qué significaba eso? Que en una raíz doble la función iba a rebotar sobre el eje de las x. Bien, tenemos entonces el conjunto de ceros. Ya sabemos en qué puntos dicha función corta al eje x. Bien, una cosita menos. Recordemos también que una función polinómica podía cortar al eje x como máximo tantas veces como su grado. Esta es una función que tiene grado 3, por lo tanto, como máximo va a cortar 3 veces.
tiene dos raíces, menos 5 y 1 que es doble. O sea que en total tiene 2. Bien, luego tenemos que determinar las asíntotas. Bueno, recordemos que las funciones polinómicas no presentan asíntotas, por lo tanto, no tenemos que calcular nada. Bien. Lo otro que tenemos que calcular es la ordenada al origen. ¿Qué información nos da la ordenada al origen? ¿Dónde esa función intersecta al eje Y, es decir, al eje de ordenadas? Como se trata de una función polinómica, es muy fácil de determinar, porque sabemos que en una función polinómica, al igual que en una cuadrática, por ejemplo, que también es polinómica, la ordenada al origen está dada por el término independiente, porque si yo hago f de 0, lo que obtengo como resultado es el término independiente. Entonces, la ordenada al origen en este caso va a ser 10. Muy bien. Bueno, hasta acá, todo lo que pudimos averiguar son elementos que ya conocíamos previamente. Dominio, raíces, ordenada y asíntotas que no tuvimos que calcular porque no las tenemos en este caso. Bien, vamos ahora a incorporar lo nuevo, lo que tiene que ver sí con aplicaciones de la derivada. Bien, ¿qué vamos a definir en primer lugar? Vamos a calcular en primer lugar lo que llamamos para esta función puntos críticos. Bueno, ¿qué es un punto crítico? ¿A qué se llama punto crítico? Los puntos críticos son valores que pertenecen al dominio de la función y para los cuales se verifican o se pueden verificar dos condiciones. Tales que la derivada primera vale 0 o la derivada primera no existe. Eso es un punto crítico. Son valores que tienen que pertenecer al dominio y para los cuales se verifica alguna de esas dos condiciones. Bien, pensemos un poquito qué significa entonces que uno esté calculando un punto crítico. A ver, si la derivada primera vale 0, en ese punto o en esos puntos que yo voy a averiguar, significa que la pendiente de la recta tangente en ese punto vale 0, ¿no? Ustedes vienen de calcular previamente rectas tangentes. Entonces, cuando uno calculaba la derivada primera y la evaluaba en un punto, eso me daba la pendiente de la recta tangente. Entonces, si la derivada en ese punto vale 0, la pendiente de la recta tangente en ese punto vale 0. Y por lo tanto, la recta tangente, ¿cómo sería? Sería una recta horizontal. Entonces, son puntos en los cuales la recta tangente es horizontal. Ahora, puede pasar otra cosa. Puede pasar que la derivada no exista en ese punto. Y si no existe, tampoco existe la recta tangente. Entonces, esa es la idea de qué es lo que está calculando uno cuando saca un punto crítico. ¿Y para qué voy a determinar estos puntos críticos? Porque estos puntos críticos podrían llegar a ser máximos o mínimos de la función. Bien, ¿cómo los calculamos entonces? ¿Qué necesito? Derivar primero la función. Es una función polinómica, es una función bastante sencilla de derivar, ¿no? Bien, teníamos, la función era 2x al cubo, 2x al cubo era la función original, más 6x al cuadrado, menos 18x más 10. Entonces, ¿cómo la derivo? Bueno, tengo sumas de términos, o sea que voy a ir término a término. La derivada del primer término me da 6x a la 2. La derivada del segundo término, bajo el 2, me da 12x. La derivada del tercer término me da menos 18, porque la derivada de x es 1. Y la derivada de 10 es 0. O sea que esta es f'. Ya conozco la derivada. Bien, ¿qué voy a hacer ahora con esa derivada? Y voy a analizar dónde vale 0 y voy a analizar si hay algún punto donde no existe. Entonces, vayamos
de a una condición por vez. ¿Cómo hago para saber dónde vale 0? La igualo a 0. Entonces digo, f' de x es igual a 0, si 6x a la 2 más 12x menos 18 es igual a 0. Bien, la igual a 0, me queda otra ecuación de segundo grado, por lo tanto voy a aplicar Bhaskara y voy a determinar cuáles son los valores a los cuales se anula. Vuelvo a repetir, si la sé hacer con la calculadora, la hago con la calculadora, y si no, la resuelvo a mano. En este caso, uno de los resultados es 1, y el otro es menos 3. Muy bien. Bueno, tengo ahí los valores en los cuales la derivada vale 0. ¿Qué tendría que fijarme ahora? La otra condición. Es decir, si existen valores en los cuales la derivada no exista. ¿Y cómo hago para ver dónde la derivada no exista? Bueno, una de las maneras de ver dónde una función existe y dónde no es determinando cuál es su dominio. Entonces voy a hacer lo siguiente. Para determinar dónde no existe, saco el dominio de la derivada. La derivada es una cuadrática, o sea que el dominio no es muy difícil de determinar. ¿Qué significa que el dominio sea todos los reales? Que existe en cualquier valor de x entonces. Por lo tanto, por medio de esta condición no voy a sacar ningún valor. Solamente un valor. Y digo, f' existe para todo valor de x. Si el dominio me hubiese dado todos los reales menos el 8, bueno, ya sé que en ese punto 8 la derivada no existe. ¿Ah? Si ese punto está en el dominio, sería un punto crítico. Bueno, conclusión. Puntos críticos son entonces el menos 3 y el 1. ¿Qué ocurre en esos dos puntos críticos? La derivada primera se anula. Y si la derivada primera se anula, significa entonces que la recta tangente en esos dos puntos es horizontal. Bien. Vuelvo a repetir, si pueden apagar el audio, porque se escucha mucho de fondo. Gracias. Bien. ¿Qué va a pasar entonces con esos puntos críticos? Bueno, esos puntos críticos a lo mejor se van a convertir en puntos máximos o mínimos de la función. ¿Y cómo determino si son máximos o son mínimos? Digo, bueno, a ver. Si yo puedo demostrar que una función es creciente, llega a un cierto punto y luego es decreciente, entonces ahí voy a tener un máximo. ¿Sí? Si yo logro probar que la función es decreciente y luego es creciente, entonces acá voy a tener un mínimo. O sea que para poder determinar si esos puntos son máximos o mínimos o no son nada, voy a tener que estudiar si la función es creciente o es decreciente. ¿Estamos hasta acá? Si alguno quiere hacer alguna pregunta, activa el micrófono y me la hace, porque no si no tengo que estar mirando constantemente, ¿sí? Porque vi que alguien levantó la mano, quizás quiere hablar. Me puede preguntar. Bueno, ¿cómo estudio entonces para determinar si la función es creciente o es decreciente? Bueno, hacemos lo siguiente. Vamos a tomar el dominio de la función y lo voy a dividir en intervalos teniendo en cuenta los puntos críticos que obtuve. Recordemos, el dominio de la función eran todos los reales y tengo dos puntos críticos. Entonces voy a armar un intervalo que vaya del menos infinito hasta el menos 3. Otro intervalo que vaya del menos 3 hasta el 1. Y otro intervalo que vaya del 1 al más infinito.
¿Qué tengo que recordar? ¿Qué tengo que tener en cuenta acá y qué es lo importante? Que estoy tomando el dominio de la función y lo estoy partiendo de acuerdo a los puntos críticos. En este caso es fácil porque el dominio son los reales, pero si el dominio fuese los reales menos el 4, yo tengo que tomar ese dominio y dividirlo en los puntos críticos. Bueno, una vez que determiné cuáles son los intervalos, yo puedo saber cuál es el signo de la derivada en cada uno de esos intervalos. Ya que tapabocas. ¿Y de qué me va a servir eso? ¿De qué me va a servir eso? Es real. Mirá, cuál es que el escudo de nivel. Que nosotros sabemos, o vamos a aprender a determinar dónde una función es creciente y dónde es decreciente, utilizando la derivada. Entonces, ¿qué necesitamos agregar a todo lo que ya sabemos? Si el signo de la derivada es positiva en un intervalo, la función resulta ser creciente. Si el signo de la derivada es negativo, la función va a resultar ser decreciente. Por eso va a ser conveniente que yo estudie en cada uno de estos intervalos cuál es el signo de la derivada. ¿Y cómo voy a hacer eso? Bueno, tomo el primer intervalo. El primer intervalo va del menos infinito al menos 3. Elijo un valor, cualquiera. ¿Por qué? Porque estoy seguro de que antes de llegar al menos 3, la derivada va a tener siempre el mismo signo. No tengo manera de que yo elija un valor de este intervalo y para ese punto la derivada sea positiva y elija otro y sea negativa. Para todos los valores de estos intervalos que yo encontré, elija cuál elija, la derivada va a tener el mismo signo. Entonces digo, bueno, a ver, por ejemplo, en el primer intervalo, ¿qué valor podría elegir entre menos infinito y menos 3? El menos 4, por ejemplo. Entre menos 3 y 1, ¿qué podría elegir? El 0, por ejemplo. Y entre el intervalo que va del 1 al más infinito, podría elegir, por ejemplo, el 2. Elijo cualquier valor que esté en el intervalo, que pertenezca al intervalo. Bien, ¿qué voy a hacer? Y bueno, lo que anoté acá, voy a evaluar la derivada en cada uno de esos puntos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, recordemos que la derivada, la voy a volver a anotar por acá, porque me borré. La derivada de la función era 6x al cuadrado más 12x menos 18. Esa era la derivada. Bien, entonces, tomo el primer valor, menos 4, y lo voy a reemplazar en la derivada. Digo, a ver, 6 por menos 4 al cuadrado, más 12 por menos 4, menos 18. El resultado es 30. O sea que la derivada acá tiene signo positivo. ¿Y qué significa que la derivada primera tenga signo positivo en ese intervalo? Que la función es una función creciente. ¿Sí? Después lo anotamos como conclusión. Bueno, reemplazo con el 0. ¿Qué va a pasar si hago f' de 0? Esto es fácil. Reemplazo y me quedan menos 18. O sea que el signo de la derivada acá es negativo. Y por último, voy a evaluar la derivada en 2. Me queda 6 por 2 al cuadrado, más 12 por 2, menos 18. Y eso me da 30. O sea que acá me vuelve a dar positivo. Bien. Eso recordemos que lo hago para determinar si la función es creciente o decreciente. Conclusión. En el primer intervalo, la derivada primera es positiva, por lo tanto la función es creciente. Anotémoslo acá. Entonces, del menos infinito al menos 3, la función crece. Del menos 3 al 1, es negativa la derivada primera, o sea que la función decrece. Y en el último intervalo, que es del 1 al más infinito, la derivada primera es positiva, o sea que la función es creciente. Bien. Ahí tengo los intervalos de positividad y de negatividad,
sin haber hecho el gráfico de la función, ¿no? Porque la otra manera que sabemos de determinarlos es graficándola y mirando desde ahí cuáles son dichos intervalos. Bien, ahora, dijimos, fíjense que la función es creciente en el primer intervalo, llega al -3, y desde el -3 al 1 empieza a decrecer. Es decir, la función crece, llega acá a este puntito, que imaginemos que sería el -3, y decrece. O sea que, ¿qué puedo asegurar? En ese punto crítico -3, que yo calculé al principio, la función no solamente tiene un punto crítico, sino que también tiene un punto máximo. Por lo tanto, en x igual a -3, la función tiene un máximo, lo llamamos máximo relativo. Bien. Luego, en el intervalo del -3 al 1 decrece, y desde el 1 al más infinito vuelve a crecer. O sea, hace esto. Decrece, llega al 1 y crece nuevamente. O sea que en ese otro punto crítico, la función tiene un mínimo. ¿Podría no tenerlos? Sí, obviamente. Tenemos funciones que solo tienen puntos máximos, o funciones que solo tienen puntos mínimos, y nada más que eso, ¿no? O que no tienen ninguna de las dos cosas. En este caso tomamos una función que justo tenía un punto máximo y justo tenía un punto mínimo. ¿Está bien? Ahora, la pregunta es, si yo después la voy a dibujar a esta función, ¿me alcanza con decir en x igual a -3 la función tiene un máximo? No, porque todo punto tiene que tener sus dos coordenadas, su valor de x y su valor de y correspondiente. Entonces los vamos a escribir como corresponde a estos puntos. El punto máximo va a ser -3 en x, ¿y cómo saco el valor que le corresponde? ¿Cómo saco la imagen de ese valor? Y hago f de -3. Y el punto mínimo va a ser 1, f de 1. ¿Cómo averiguo f de -3 y cómo averiguo f de 1? Bueno, precisamente evaluando la función original en cada uno de esos dos valores. O sea, tengo que tomar la función inicial y reemplazar por 1 y reemplazar por -3. Esa es la idea. ¿Sí? Cuando reemplazo por -3, el resultado es 64. ¿Cómo hago eso? Bueno, agarro la función, vuelvo a repetir la función inicial y reemplazo la x por -3. Y cuando reemplazo por 1, el resultado, a ver si lo calculamos, me va a quedar 2 por 1 a la 3, más 6 por 1 al cuadrado, menos 18 más 10. Me queda 0. Que no es nada extraño porque recordemos que 1 era una raíz también. Entonces la función en ese punto obviamente va a valer 0. Bueno, acá tenemos entonces cuál es el punto máximo y cuál es el punto mínimo de la función. O sea que ya son dos elementos importantes que a la hora de hacer el gráfico van a sumar y bastante. Bien, y todo eso lo hicimos conociendo algunas cuestiones nuevas acerca de la derivada. ¿Qué más podemos calcular utilizando la derivada? Bien, lo que se llaman posibles puntos de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Es un punto donde cambia la concavidad de la función. Es decir, la función pasa de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba, o al revés. Ahora, nosotros acá vamos a aprender a calcular primero los posibles puntos de inflexión y después a ver cómo los clasificamos. Si podemos asegurar que son puntos de inflexión o solamente me quedé con que eran posibles puntos. ¿Sí? Bueno, todo esto, dónde la función tiene sus puntos de inflexión y dónde es cóncava hacia arriba y dónde es cóncava hacia abajo, lo puedo determinar con la derivada segunda. Bien, entonces, recordemos, anotemos nuevamente la función. La derivada primera nos había dado 2x a la 3
No, perdón, esa de la función original. 6x a la 2 más 12x menos 9. Esa es la derivada primera. ¿Cómo voy a obtener entonces la derivada segunda? Y bueno, haciendo la derivada de la derivada primera. Entonces, f segunda. Derivo. Bajo el 2, 12x más 12 por 1 menos 0. Esa es la derivada segunda. ¿Sí? Es la derivada de la derivada primera. Y voy a calcular ahora estos posibles puntos de inflexión. Posibles puntos de inflexión. ¿Qué serían estos puntos? Son los x que pertenecen al dominio para los cuales la derivada segunda vale 0 o la derivada segunda no existe. O sea que fíjense que la definición es prácticamente la misma que utilizamos para puntos críticos, pero ahora utilizando la derivada segunda. ¿Sí? O sea que, ¿qué voy a tener que hacer? ¿Cuál es el mecanismo que voy a emplear? El mismo que usé antes. O sea, primero hallo la derivada segunda, me fijo cuáles son los puntos donde esa derivada segunda se anula, y me fijo cuáles son los puntos en los cuales esa derivada segunda no existe. Bien, ya tenemos la derivada segunda calculada de antes. Entonces me voy a fijar, primero, dónde esa derivada vale 0. La derivada segunda es 12x más 12. Igualamos a 0. Ya entré, se ve re lindo. La verdad, impecable. Si los chicos lo ven así, bárbaro. Bien. Igualo a 0, la derivada segunda, que es una lineal, muy simple de despejar, 12x igual a menos 12, x es igual a menos 1. Sí, yo también entré, se ve perfecto. Bien. Tengo ahí entonces un posible punto de inflexión. En x igual a menos 1. ¿Qué nos faltaría ahora determinar? Analizar la otra condición. Ver si existen puntos del dominio en los cuales la derivada segunda no existe. ¿Cómo hago eso? Bueno, lo mismo que hicimos hoy. Puedo determinar el dominio de la derivada